Salamu alaikum y bienvenido al espacio de radio del programa de la Comunidad Islámica de Sevilla. Un programa que organiza la comunidad, el Movimiento Interreligioso de Sevilla, un movimiento donde entran religiones y espiritualidades de la ciudad de Sevilla. Una ciudad abierta al siglo XXI, donde convivimos distintas sensibilidades, distintas religiones, en armonía, como lo demostramos en todos los actos que organizamos desde el Movimiento Interreligioso de Sevilla, en oraciones y en encuentros. Un programa como el de hoy, que viene a traer la voz de los musulmanes por parte de Yihad Sarasúa, que le habla, y de mi hermano Yahya. Assalamu alaikum, Yahya. Assalamu alaikum. Saludos a todos los que nos están oyendo esta tarde. Y como otras tardes, vamos a poner la voz de los musulmanes en la onda. Ante todo, agradecer a la radio, a Radiópolis y a sus técnicos que nos permiten hacer este programa en libertad y sin censura, o por lo menos no mucha, que por primera vez en la historia nos permite hablar como musulmanes, ¿eh? Y eso es para nosotros un orgullo y una satisfacción y una obligación. Por eso no queremos dar la idea de que los musulmanes somos nosotros, porque no representamos al 100% de los musulmanes, ni mucho menos. Pero sí, evidentemente, trae la sensibilidad de los musulmanes, como la noticia que traemos hoy y abrimos hoy por parte de Yahya. Bueno, pues lamentablemente tenemos que seguir con el tema de la crisis de los refugiados. Es un tema que sigue y sigue y sigue y no para y no encuentra la solución. En este caso se trata de un suspenso al papel desarrollado por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en la crisis de refugiados. Y es que Mayor Zaragoza, Bernardino León, estas dos personas se mostraron críticos con las Naciones Unidas en su análisis sobre las primaveras árabes y la crisis de refugiados durante un congreso que se ha celebrado estos días atrás en Córdoba, recientemente. Y bueno, vamos a desarrollar un poquito más este tema, ¿vale? Yo me pregunto a veces si la ONU ha aprobado alguna ocasión o ha tenido algo que ha hecho bien. Muchas veces me pregunto si ha hecho algo bueno la ONU. No sé. A ver, tiene muchísimos programas que son muy beneficiosos para todos y sobre todo el planteamiento de objetivos. El problema que los países que firman los acuerdos pues al final no llegan a cumplirlo. Todas partes integrantes de la Organización Nacional de Naciones Unidas. No vamos a ser completamente negativos en este sentido y vamos a tener un poquito de luz en el trayecto, ¿vale? Bueno, pues desarrollando un poquito esta noticia, el exdirector general de la UNESCO, como ya hemos comentado, Federico Mayor Zaragoza, y el representante de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur tras la primavera árabe, el señor Bernardino León, junto al secretario general del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Abed Rabbo, lamentaron el papel desarrollado por la ONU en la gestión de la crisis de los refugiados en su intervención durante la segunda edición del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento, celebrado en Córdoba durante los días 23, 24 y 25 de septiembre. En el encuentro, que estuvo moderado por el periodista Teodoro León Dros, los ponentes trataron de explicar las causas por las que el fenómeno político de las primaveras árabes no ha conseguido cumplir muchos de los objetivos que se habían marcado, a pesar de las expectativas de transformación y modernización que llegó a generar en el mundo árabe. El análisis de lo ocurrido en los últimos años en países como Egipto, Libia o la propia Siria llevó a los tres ponentes a realizar una dura crítica del papel jugado por Europa, cuya respuesta de apoyo hasta ahora ha sido muy pobre, en opinión del diplomático Bernardino León, quien ha reconocido que le gustaría ver más Europa y más ONU en estos conflictos. León, uno de los mayores expertos mundiales en el mundo árabe, fue muy contundente. Las instituciones europeas se han dedicado al 100% a abordar la crisis económica, pero no han hecho nada por el conflicto de los refugiados. Europa no ha asumido su responsabilidad política, achacó a la Unión Europea León, quien también discrepa con la actuación de la ONU, ya que no ha visto una comprensión profunda por parte del Consejo de Seguridad.
León también recordó que el Banco Central Europeo puede llegar a invertir 20.000 millones de euros de una vez en los mercados y, sin embargo, solo con destinar el 10% de esa cantidad al año, Túnez tendría una democracia garantizada. Por su parte, Mayor Zaragoza fue muy explícito al denunciar que Europa no puede ser tan amable con Israel y al situar el origen del terrorismo extremista en la invasión de Irak, que el exsecretario general de la UNESCO ha calificado de auténtica barbaridad cometida por Bush, Blair, Aznar y Durão Barroso sin el permiso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es fundamental que volvamos a refundar las Naciones Unidas, sostuvo Mayor Zaragoza en su intervención en el debate La Primavera Árabe 5 años después, que tuvo lugar el pasado domingo en el Congreso organizado. A su juicio, la ONU no funciona desde que Richard Nixon impulsara la Sociedad de Naciones en 1919 porque el Partido Republicano de los Estados Unidos no aprobó en un principio su adhesión y además considera que la Unión Europea tampoco ha sabido actuar porque lo único a lo que se ha llegado es a una unión monetaria. Y añadimos que además ha sido una unión monetaria fracasada, ¿no? Sí, es una crítica bastante contundente, sí. Yo creo que podría sumarme a estas reflexiones. Claro. Y crítico, por ejemplo, cuando hemos visto la crisis de los hermanos sirios, para nosotros son hermanos, en esta propia ciudad, ¿verdad? Sí. Cuando recientemente hemos hecho reparto de alimentos en el Ramadán, sí. En el Eid al-Adha, que sí. es la fiesta del Cordero, la fiesta del sacrificio del Cordero, sí. Hemos tenido que auxiliar a algunas familias de este origen sirio, refugiados aquí en Sevilla, a los cuales no se le habían atendido, sabiendo que esto es una fiesta principal para ellos. Sin embargo, nadie le había acudido en este momento de fiesta. ¿Han llegado refugiados sirios a Sevilla? No ha llegado ninguno todavía. Oficialmente, posiblemente no. Ajá. Pero las familias sirias son familias sirias que llevan aquí desde hace mucho tiempo, que son previos a la guerra y que están esperando tener noticias de parte de sus familiares que están como refugiados en la situación actual que está viviendo el país. Pero oficialmente no ha llegado de allí nadie. Oficialmente. Claro. Oficialmente, sí. Hablamos oficialmente, bien. Pero nos consta de que la gente no es sensible con la cuestión religiosa, que a ellos nos compete bastante, y en el caso de la fiesta del Adha, pues no han tenido el sentimiento de celebrar junto a esta familia siria, palestina. Muchas veces hablamos de gente de origen jordano que son palestinos emigrantes, son palestinos que nacionalidad jordana, son sirios que vienen con pasaporte de Egipto. En definitiva, esta crisis a la que hacemos alusión lo podemos mirar desde un punto de vista burocrático o humano. A nosotros nos llega aspecto humano. Humano cuando la gente quiere celebrar su fiesta característica porque han sido desplazados de sus países por estos motivos y no sean atendidas porque no se contempla la festividad religiosa. Afortunadamente, alhamdulillah, como diríamos los musulmanes, nuestra mezquita ha estado al frente de esas donaciones gracias a la aportación generosa de todos los hermanos y hemos podido celebrar donando un cordero del sacrificio a estas familias que en algún caso manifestaban llevar bastantes meses sin comer carne. Bueno, la carne es un lujo, ¿verdad? Sí, pero es un lujo más de lo que nos podemos imaginar. Y aquí mismo en nuestra propia ciudad, para muchísima gente, sean de fuera o sean de dentro. Pero por eso digo de que muchas veces las cuestiones humanísticas de asociaciones, de fundaciones que ayudan a los inmigrantes, lo hacen desde un punto de vista cuantitativo, legalista, demasiado, cuando no miramos los entresijos del asunto y cuál es la verdadera sensibilidad que nos negamos a mirar. Nosotros como musulmanes sabemos cuál es esa sensibilidad, que muchas veces ocultan para ser receptivos de una ayuda que viene de parte de otras hermanas religiones a la nuestra, pero que evidentemente hay que comulgar con ella. O ellos se sienten especialmente involucrados en esa identificación, ¿no? Y eso está pasando, evidentemente. Por lo tanto, las cuentas, los números, los datos son muy susceptibles de errores. Tú comentabas acerca de un...
A ver, una de las últimas noticias con toda la situación de Europa y la atención a los refugiados. Todos sabemos que la inmensa mayoría se han visto obligados a permanecer en otra frontera que se ha establecido en Turquía, ¿no? Para que cerca de 3 millones de refugiados sirios se queden en Turquía y no puedan llegar a territorio europeo en este aspecto. Bueno, pues en esa frialdad, en esa atención, se ha vuelto en el día de hoy, además se ha hecho pública la noticia, se ha vuelto a sacar más dinero, que en ese caso se va a hacer de una manera muy curiosa el reparto, ¿vale? A los refugiados sirios que están en Turquía se les van a ofrecer una tarjeta bancaria, de estas típicas de las que tenemos todos en el cajero, y desde Europa, desde esta zona del mundo, pues se les van a permitir que cada mes puedan sacar 30 euros para sus gastos, para que bueno, pues que se queden contentos, tranquilos, con las necesidades cubiertas, siendo personas desplazadas y bueno, pues en el territorio. ¿Qué cantidad has dicho? 30 euros al mes. 30 euros al mes, ¿vale? En Turquía. Que el nivel de vida es un poquito más bajo que el nuestro, pero evidentemente con 30 euros no da tampoco para mucho más juego. No, si hubiera sido 33 monedas hubiera sido significativo. Sí. No, la cuestión es que desde el primer mundo, ¿no? Miramos a aquel mundo y bueno, 30 euros pues tendrán bastante. Claro, sí. Quizá, ¿no? Pero es que además la forma tan curiosa, ¿no? Jugar bancos con bancos y que sea a través de tarjetas bancarias que van a los cajeros bancarios para poder sacar dinero de esas entidades bancarias. O sea, nos podemos imaginar un poco el proceso cómo se va a desarrollar en los próximos meses. Suena irónico, pero los refugiados tienen tarjeta de refugiados, tarjeta bancaria. Muy triste la situación. Espero que Sevilla esté a la altura de las circunstancias y abra sus puertas generosas a todos aquellos que necesiten de la ayuda, como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Sevilla y Andalucía en general siempre ha estado al frente de la ayuda humanitaria, como lo ha estado y lo estará. Has nombrado, por ejemplo, a Palestina, ¿no? O sea, en el comunicado has nombrado a Palestina. ¿Qué sabemos de la flotilla de mujeres que van para Palestina? En los grandes medios de comunicación no hay ningún tipo... Bueno, llegarán noticias cuando lleguen a la costa e Israel intente que no lleguen y bueno, pues, pero mientras tanto no son noticias, no es nada interesante porque, bueno, ¿para qué van a ir a Palestina? Supongo que ¿Qué tienen que hacer en Palestina? Supongo que nuestros oyentes sabrán a qué nos referimos, a la flotilla de mujeres que van a Palestina a ofrecer su ayuda y que parten de Sevilla o de Barcelona o han pasado, ¿cómo era? Van a salir, van a ir recogiendo mujeres de distintas partes a lo largo del recorrido, pero se inicia desde aquí, desde Sevilla. Se inicia desde Sevilla, sí, ¿verdad? Sí, se inicia desde Sevilla y bueno, pues irán aumentando personas de distintas ciudades a lo largo del recorrido que se quieran sumar a la iniciativa en este caso, pero claro, no son noticias. Esto para no nosotros es importante. Sí, para nosotros sí, le mandamos nuestro ánimo y nuestro saludo. ¿Más noticias tenemos de momento o vamos a oír alguna canción que nos ha traído? Pasamos a un poquito de música y después seguiremos con más temas.
الجنة بالأندلس إن للجنة بالأندلس مجتلى حسن وريان فسيح فسنا صبحتها من شنبي ودجى ليلتها من الغسيل فإذا ما هبت الريح صبا فإذا ما هبت الريح صبا فإذا ما هبت الريح صبا صحت وشوقي إلى الأندلس فإذا ما هبت الريح صبا صحت Bueno, pues regresamos de nuevo y en este caso vamos a meternos en un aspecto cultural, ¿no? ¿Tú has escuchado hablar acerca del Miocid o has tenido oportunidad de leerlo en alguna ocasión? Me temo que sí. Incluso he conocido a descendientes del Cid, ¿no? Que vienen por ahí diciendo, yo soy hijo del Cid. Vale. Hijo del Cid. Bueno, pues curiosamente nuestra literatura, aunque sea desconocida para la mayoría de nosotros, no se inicia con aquella época, sino que es muchísimo anterior. Y de hecho hoy vamos a hablar un poco acerca de la poesía arábigo-andaluza, la poesía que se escribía aquí y que después siguió influyendo, ¿no?, en la literatura medieval, en ese sentido. ¿Te parece interesante el tema? Me parece interesante y apasionante, pero antes cuéntame qué es lo que hemos escuchado en la música, porque a mí me ha arrancado un par de oles. Bueno, el tema que hemos estado disfrutando previamente es un poquito más largo, no lo hemos escuchado por completo, pero es música andalusí en la que se expresa ese sentimiento, ¿no?, de dolor por la distancia de Andalucía, ¿no? De hecho, el título es ¡Ay, mi Andalucía!, ¿no? Ese sería el título traducido en castellano para que todos nos entendamos. Y si veis, los matices son muy familiares a nuestro propio flamenco, ¿no? Podríamos decir que la música andalusí en realidad es un palo del flamenco más, de los muchos palos que tenemos. Cierto, a mí me ha arrancado por Soleares. O sea, que esta versión sería como la del inmigrante de Sí, claro. de la época de la... Bien, alhamdulillah. Hablando de poetas y del recorrido de los temas de la poesía arábigo-andaluza, hablamos del rey Al-Mutamid de Sevilla. El rey Al-Mutamid. Al-Mutamid de Sevilla, Sí. que nació en 1040 hasta el 1095, rey de la taifa de Sevilla, hijo y sucesor de Al-Mutadid, de la dinastía árabe de los Abbadíes, que reinó en Sevilla desde la disolución, la dinastía desde la disolución del califato de Córdoba. Al-Mutamid continuó la política expansiva iniciada por su predecesor,
con la incorporación de Córdoba al reino de Sevilla. Asimismo, mantuvo la relación de vasallaje con los monarcas castellanos a los que se le obligaba a pagar elevadas cantidades en concepto de parias. La costosa protección de Castilla se convirtió en amenaza cuando Alfonso VI conquistó Toledo en el año 1085, lo que decidió al-Mutamid a solicitar la ayuda de Yusef ibn Tasfin, emir de los almorávides. Yusef derrotó a Alfonso VI en el año 1086, pero 5 años después el emir almorávid ocupó Sevilla y el Mutamid fue desterrado al Magreb, donde falleció en 1095. Fue un destacado poeta, además de un importante mecena de la cultura en general, cuyo bajo protectorado, bajo reino, la ciudad de Sevilla se convirtió en uno de los principales núcleos intelectuales y artísticos de su tiempo. ¿Hasta qué punto es sincera la poesía en ningún pueblo? El problema es difícil de resolver, pero no lo es afirmar que entre los árabes la falta de sinceridad o, mejor tal vez, el convencionalismo está más acentuado que en otras literaturas. Los poetas, desde antes de empezar a componer, son ya esclavos de los símbolos y tópicos creados por sus predecesores, así como son también esclavos de unas estrofas y versos establecidos. Ibn Hamd, por ejemplo, describirá largamente su llanto en un poema, pero advertirá a continuación en prosa que no ha llorado nunca. Emilio García Gómez, Poemas arábigo-andaluces. El amor y la belleza en la poesía andalusí, el deseo de disfrutar de la presencia de la amada, es un tema que se repite en la poesía arábigo-andaluza. Y en estos poemas que a continuación leeremos, se narra cómo se sigue encontrando que el poeta sufre por no contar con la mujer, por no tenerla más que en sueños. Te he visto en sueños en mi lecho, y era como si tu brazo mullido fuese mi almohada. Era como si me abrazases y sintieses el amor y el desvelo que yo siento. Era como si te besase los labios, la nuca, las mejillas y lograse mi deseo. Por tu amor, si no me visitase tu imagen en sueños, a intervalos no dormiría más. En sueños, tu imagen presentó a la mía mejilla y pecho. Recogí la rosa y mordí la manzana. Me ofreció los rojos labios y aspiré su aliento. Me pareció que sentía el olor a sándalo. Ojalá quisiera visitarme cuando yo estoy despierto. Pero entre nosotros pende el velo de la separación. ¿Por qué la tristeza no se aparta de nosotros? ¿Por qué no se aleja la desgracia? En la poesía arábigo-andaluza, la mujer, igual que sucede en la literatura occidental, funciona como símbolo de belleza. Esa mujer aparecerá descrita mediante una serie de metáforas, mediante las cuales se le compara con diferentes elementos de la naturaleza. La peculiaridad de la poesía arábigo-andaluza reside en que estos elementos de la naturaleza no son propios de nuestra geografía, sino que son característicos de las tierras africanas o asiáticas, de donde procede la cultura árabe. Es un antílope por su cuello, una gacela por sus ojos, un jardín de arriates por su fragancia, una rama de sauce por su talle. En otras ocasiones se compara a la mujer con la luz. El relámpago la asustó cuando en su mano el relámpago del vino resplandecía. Ojalá supiera cómo, si ella es el sol de la mañana, se asusta de la luz. El vino, hemos hablado del vino. La religión musulmana prohíbe evidentemente el consumo de bebidas alcohólicas, pero entre los poetas del Andaluz, el canto al vino, a su color, a su sabor, a sus efectos y a las reuniones en las que se consumía, se convirtió en un tema literario repetido por diferentes poetas. Apareció, exhalando aromas de sándalo, al doblar la cintura por el esbelto talle. ¿Cuántas veces me sirvió aquella oscura noche en agua cristalizada rosas líquidas? El reflejo del vino atravesado por la luz colorea de rojo los dedos de copero, como el enebro deja teñido el hocico del antílope. Alhamdulillah.
llegamos a la guerra. Y es que estamos en la Edad Media, no lo olvidemos. La guerra, la violencia, es una realidad constante en la época. Como es lógico, se refleja también en la literatura. Igual que en la poesía de los reinos cristianos aparecen héroes, batallas, victorias y derrotas. En la poesía andalusí también tendrán cabidas estas actividades. En el siguiente poema, Al-Mutamid nos habla de sí mismo en la conquista del reino taifa de Córdoba, al que representa personificado como una mujer. Su intención es autoengrandecerse como guerrero. ¿Quién entre los reyes ha llegado a los extremos de este rey valiente? Largo, ha llegado a vosotros el reino del Mahdi. Pedí en matrimonio a Córdoba, la bella, cuando había rechazado a los que la pretendían con espadas y lanzas. ¿Cuánto tiempo estuvo desnuda? Mas me presenté yo, y se cubrió de bellas túnicas y joyas. Boda real, celebraremos nupcias en su palacio, mientras los otros reyes estarán en el cortejo del miedo. Mirad, hijos de puta, que se acerca el ataque de un león envuelto en una armadura de valor. Pero en el mundo andalusí, los guerreros y gobernantes tan pronto triunfaban como fracasaban. Al-Mutamid, rey de Sevilla, rey de una de las taifas más poderosas de su época, acabó perdiendo su reino y teniendo que salir de Al-Ándalus. En el siguiente poema se recuerda a sí mismo en los buenos tiempos. Se nos presenta el final de su vida en sus malos tiempos. Yo era amigo del rocío, señor de la indulgencia, amado de las almas y de los espíritus. Mi diestra regalaba el día de los dones y mataba el día del combate. Mi izquierda sujetaba todas las riendas que dominaban a los corceles en los campos de batalla. Hoy soy rehén de la cadena y de la pobreza, apresado con las alas rotas. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المصور يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم الغفور الشكور الله
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. Bueno, pues en esta ocasión el tema que hemos disfrutado, bueno, es un grupo de origen turco y lo que estaba mencionando, en árabe en este caso, no en turco, son los 99 nombres de Allah. Nos hemos quedado en una pequeña parte de los 99, no los hemos escuchado todos, ¿vale? Pero es algo importante para todos nosotros porque de esta manera también conocemos un poco más de quién es Allah y cuál es la relación que Él tiene con cada uno de nosotros. Vaya, todavía tengo que aterrizar cuando he oído esta recitación porque me eleva, ¿no? Me lleva a espacios no conocidos. Me hace elevarme por encima de la cosa mundana, porque de eso se trata. Allah se da a conocer a sí mismo, Dios se da a conocer a sí mismo a través de sus nombres. Y en esto entramos en un terreno místico, por decirlo así, ¿no? Místico, ¿no? Si no fuera porque estuviera refutado por el Corán, algunos nos llamarían sufi, ¿verdad? Alhamdulillah, me emociona esta música y este conocimiento que hay a través de esta música. Alhamdulillah. Y ¿seguimos con la literatura arábigo-andaluza? Seguimos con la poesía que hoy traemos para el disfrute no solo de nuestros oyentes, sino de nosotros mismos, ¿verdad? Claro. Redescubriendo nuestros orígenes, porque en definitiva todos hemos mamado de esta cultura. Y no nos olvidemos que todos los que escribieron estos distintos textos que estamos compartiendo a través de las ondas son paisanos sevillanos y andaluces nuestros, que vivieron en otra época, siglos atrás, pero que nacieron, vivieron y murieron aquí en esta tierra. Sí, porque parte del encanto que a nosotros nos ha llevado, por lo menos a mí, a Yahya, me consta, que nos ha llevado a ser musulmanes, es que nos hemos reencontrado con nuestra propia cultura al encontrarnos con el Islam. Acabamos de escuchar nuestra canción, la anterior, ¿no? La de Ay al-Ándalus, que parecía, bueno, puro flamenco, ¿no? O sea, lo era, de hecho, ¿no? Lo Sí. era, de hecho, en su forma y en su contenido, ¿no? Además, hablaba de Andalucía, se llaman andalusí. Y de esa manera, pues me reencuentro conmigo mismo, ¿no? Ahí está. Alhamdulillah. Pero ahora vamos a hacer una mirada a la poesía árabe andaluza del siglo X al XII y su paralelo con la poesía del Oriente. Esto es un tema que evidentemente es amplio y nosotros nos gustaría abarcarlo con el detenimiento necesario. Por lo tanto, emplazo al oyente para que tenga paciencia en esta o en futuras entregas, ¿no? Y es que al echar la mirada sobre la larga lista de poetas andaluces, cuyos nombres nos han transmitido los historiadores, es difícil dominar el sentimiento de tristeza que nos inspira lo caduco de la gloria literaria. Las obras de estos poetas, sobradamente conocidos y que los críticos y literatos contemporáneos a ellos mismos exaltaban con extraordinarias alabanzas, que eran el encanto de un pueblo ingenioso y culto, ha desaparecido en gran parte. Y son numerosas las que se han salvado de la pérdida de general en los diwanés y antologías, pero no llama la atención de los filólogos orientalistas como deben para que se puedan describir y descifrar y traducir. Si bien la poesía de los musulmanes destacan por la ternura del sentimiento y por la riqueza y el brillo de las imágenes inspiradas, el valor de su contenido histórico no es menor. Paralelamente a lo que estaba ocurriendo en el Oriente musulmán en la Edad Media, en Andalucía y en Sicilia se cultivaban dos ramas de la literatura árabe. Limitándonos a la primera, diremos que comenzó con el interés por la poesía del primer siglo que siguió a la llegada del Islam, pero que acerca de ella no hay suficientes datos hasta el siglo XI. Puede citarse a autores de la talla de Yusuf ibn Harun al-Ramadi, poeta de Córdoba, que murió en la ciudad en el 1013. Abdullah ibn Abdul Salam, Ali al-Mallorquí, nacido en las Islas Baleares, al califa de Sevilla, al-Mutamid, e Ibn Saidún, de una importante familia cordobesa,
que ocupó altos cargos civiles y militares y llegó a ser primer ministro en Sevilla cuando reinaba Al-Mutamid, que ha merecido ser estudiado y traducido por notables orientalistas. En fin, la lista sería larga y pesada y no pretendemos nombrar a todos. Al hablar de la poesía árabe en Andalucía, hay que señalar que ésta siguió durante mucho tiempo los viejos esquemas y que solo en el siglo X comenzaron a aparecer nuevas formas estróficas en la poesía andaluza. Primero la musaja, caracterizada por sus estrofas y estribillos y reservada para los temas eróticos y amorosos. Ejerció gran influencia en el nacimiento de la poesía popular en la lengua romance. Luego el sehel, forma parte de la métrica dialectal y alcanzaba el grado de literato gracias al trovador Ibn Guzmán, muerto en 1160. También hay que señalar que los poetas andaluces gozaban de gran fama en Oriente y se situaban a la misma altura literaria de los mejores poetas orientales. En el caso del mayor poeta andalusí de Córdoba, Ibn Saidún, que vivió entre el 1003 y 1070, amigo de la princesa Balada, de donde viene la palabra balada, ¿verdad? Gran admirador de la belleza, cantor de la naturaleza y del placer, pero en ocasiones también de la melancolía y la desesperación. Así obtuvo Ibn Saidún el título de Al-Butari, de Occidente. Así también cada uno de los tres poetas, Ibn Janin, Yusuf al-Ramadi y Ibn Derash, fue designado con el título de Al-Mutanabbi occidental, el Al-Mutanabbi occidental. El propio Al-Mutanabbi, al oír recitar una poesía andaluza, no pudo por menos que exclamar entusiasmado: este pueblo posee un alto grado de facultades poéticas. A lo largo de este tiempo iremos hablando de una visión de conjunto sobre la poesía andalusí de la figura medieval. Sa pani bare gare zani gare zani sa دم علی علی تو ورده دم دم علی علی سخیلال قلندر مست مست سخیلال قلندر مست مست جنلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست ورده دم دم علی علی ورده دم دم علی علی سخیلال قلندر مست مست سخیلال قلندر مست مست جنلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست
उचिया तेरिया पीरा शाना उचिया तेरिया पीरा ओ बनदू हनेरिया पीरा ओ बनदू हनेरिया पीरा आसा है बथेरिया पीरा सुंदर साजे पूरिया पीरा एको ورده دم دم علی علی एको ورده دم دم علی علی سخیلال قلندر مست مست سخیلال قلندر مست مست جلال قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست مست دم مست قلندر مست جمالنگا تو علی 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 اکی جمالنگا سچ اب من لنگے اکی جمالنگا سچ اب من لنگے اج نیت کل سارے علی علی کنگے مست 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 دم مست قلندر مست Bueno, pues continuamos con la poesía de origen arábigo andaluza y Yihad, continúa. Ibas a recuperar aliento después de haber escuchado esto. Ya, explícame, ¿qué es lo que hemos oído? Estamos compartiendo música de tradición islámica, pero de distintos orígenes. Y en este caso nos hemos ido para la zona de hindú-pakistaní, ¿vale? Bueno, he seguido el compás con las palmas, alhamdulillah. Bien, hablamos de la poesía andalusí, y es que la poesía era el punto central en toda la vida intelectual de los andaluces. Durante 6 siglos por lo menos fue cultivada con tal celo y por tal cantidad de multitud de personas que el mero catálogo de los poetas arábigo-andaluces llenaría tomos y tomos de libros si lo quisiéramos escribir cada uno. El don de improvisar era frecuentísimo, pues hasta el gañán, o sea, el más campesino, que iba detrás del arado, hacía versos sobre cualquier asunto, y también los califas y los príncipes más engreídos, Rigio, hacían poemas, ¿no? Nos ha dejado siempre algunas poesías como testimonio de su talento. Cualquier obra que trata los reyes, los grandes reyes de Andalucía, siempre recogen temas de dotes poéticas, su dote de poesía. La mujer en Andalucía no podía ser menos, y competían con los hombres en sus cantares y en sus composiciones poéticas, que formaban primorosos y variados dibujos que constituían un adorno capital de las columnas y paredes de los palacios. E incluso en las cancillerías ejercía la poesía su papel. Ningún historiador o cronista, por más árido que fuera, dejaba de amenizar sus páginas de sus libros con fragmentos poéticos. También sujetos de la clase más baja se elevaban solo por su talento poético a las más altas y honrosas posiciones, y obtenían el reconocimiento de los príncipes. La poesía daba la señal de los más sangrientos combates y también desarmaba la cólera del vencedor. Echaban su peso en la balanza para prestar su fuerza en las negociaciones diplomáticas, y una improvisación feliz rompía a menudo las cadenas del cautivo o salvaba la vida del condenado a muerte. Cuando dos ejércitos enemigos se encontraban, algunos guerreros salían de la línea de batalla e incitaban a la pelea a los contrarios con un par de versos improvisados, a los cuales se solían responder en el mismo metro y en la misma rima. Ejercicio de este orden, pero con un fin más pacífico y solo para cada cual mostraba su habilidad de improvisación, era muy usual en la vida cotidiana. Igualmente, la correspondencia epistolar entre amigos y entre enamorados se escribían en versos con frecuencias.
Bueno, pues continuando con la poesía en aquella época, también se hacían elogios a distintas ciudades, ¿vale? En ese caso volvemos a la figura del rey Al-Mutamid y cómo en uno de sus poemas escribió acerca de la ciudad de Ronda, ¿vale? Tan querida. Esas fueron sus palabras. La perla de mis dominios, mi fortaleza te llamo. Desde el punto en que mi ejército, a vencer acostumbrado con lazas y con alfanjes, te puso al fin en mi mano, hasta que llega a la cumbre de la gloria peleando, mi ejército valeroso no se reposa en el campo. Yo soy tu señor ahora, tú mi defensa y amparo. Dure mi vida y la muerte no habitarán mis contrarios, sus huestes cubrí de oprobio. En ellas sembré el estrago y de cortadas cabezas hice magnífico ornato que ciñe cual gargantilla las puertas de mi palacio. Y bueno, vamos a describir un poquito acerca de las características básicas de la poesía de Al-Mutamid. Vamos a conocerlo un poquito más y vamos a seguir disfrutando de Sí, ella. pero déjame que me sitúe en los palacios de Al-Mutamid, en el Alcázar de Sevilla, ¿verdad? Entre Venga, va. ellos, claro, Estoy entre ahora ellos. situándome en el jardín de la doncella. Vale, pues la poesía de Al-Mutamid de Sevilla está en gran parte libre del lenguaje hermético para los no iniciados que emplea con profusión la poesía árabe medieval. La clave de su claridad se encuentra tal vez en un hecho extraliterario, su condición real, que le permitió servirse de la poesía y no ser el sirviente de ésta. Su poesía no está libre de retórica, pues utiliza diversos juegos de palabras típicos de la poesía árabe, tajnis o paranomasia, tadmin o intercalación, e incluso un acróstico, pero siempre con un refinado equilibrio. Su léxico, por otra parte, es sencillo, sin arcaísmos ni palabras rebuscadas. Su lenguaje poético parece centrarse en la antítesis, especialmente en la contraposición luz-oscuridad, por lo que su poesía se convierte, en su primera época, en nocturna y astral. La noche iluminada por los astros es la única descripción de la naturaleza que se encuentra en sus poemas. Los otros elementos naturales, jardín, flores, animales, agua, solo aparecen como comparaciones antropológicas. El león será el guerrero, la gacela la mujer. El agua será metáfora de la generosidad como rocío o como nube, y en sus poemas del exilio será llanto, hiperbólicamente transformado en lluvia y océano. Los pájaros serán, también en Ahmad, metáforas de la libertad. La mujer será jardín perfumado, rama por su cintura y rosa por sus mejillas, pero sobre todo astro. El vehículo normal de su poesía es la casida y la métrica clásica árabe. En los siguientes ejemplos presentamos una antología de poemas del poeta, donde creemos que podrá observarse su calidad poética. Tres cosas impidieron que me visitara por miedo al espía y temor del irritado envidioso. La luz de su frente, el tintineo de sus joyas y el fragante ámbar que envolvía sus vestidos. Supón que se tapa la frente con la amplia bocamanga y se despoja de las joyas, mas ¿qué hará con su aroma? También tenía una carta. Ajá. Te escribo consciente de que estás lejos de mí y en mi corazón la congoja de la tristeza. No escriben los cálamos, sino mis lágrimas que trazan un escrito de amor sobre la página de la mejilla. Si no lo impidiera la gloria, te visitaría apasionado y a escondidas, como visita el rocío los pétalos de la rosa. Te besaría los labios rojos bajo el velo y te abrazaría del cinturón al collar. Ausente de mi lado, estás junto a mí. Si de mis ojos estás ausente, no de mi corazón. Cumple la promesa que nos hicimos, pues yo, tú lo sabes, cumplo mi parte. ¿Y hablamos de una ladrona? Hablamos de Andalucía. Sí. Disfrazó la pasión que quería ocultar, mas la lengua de las lágrimas se negó a callar. Partieron y ocultó su dolor, mas lo divulgó el llanto de la pena, tan evidente y balbuceante. Les acompañé mientras la noche descuidaba su vestidura, hasta que apareció ante sus ojos una señal evidente. Me detuve allí perplejo.
la mano de la aurora me había robado las estrellas. ¿Y has tenido alguna vez un amor onírico en tu vida? Que no se entere mi mujer. Vale, pues vamos a leer el último poema Ajá. en esta tarde del Rey Al-Mutamid, que habla precisamente de ese amor onírico, ¿no? Que todos en alguna ocasión hemos podido tener. Te he visto en sueños en mi lecho, y era como si tu brazo mullido fuese mi almohada. Era como si me abrazases y sintieses el amor y el desvelo que yo siento. Es como si te besase los labios, la nuca, las mejillas, y lograse mi deseo. Por tu amor, si no me visitase tu imagen, en sueños a intervalos no dormiría más. Bueno, estos son algunos pequeños ejemplos de esa poesía que forma parte de nuestra historia, que forma parte de nuestra sensibilidad y que, bueno, pues que nada tienen que envidiar, ¿no? A mucha de la literatura que luego posteriormente No solo eso, nos sino están que vendiendo. oyéndola recordamos a Becker y a Lorca y a muchos poetas que hemos visto retratados en esas palabras, en esos poemas, ¿no? Sí. Porque son predecesores evidentemente de todo eso que nosotros como andaluces hemos vivido en Becker, en Lorca y en grandes poetas contemporáneos o más actuales. Se nos acaba el tiempo, parece mentira, pero se nos acaba el tiempo. No sé si quieres añadir algo más, nos echarán dentro de poco. Este programa es una invitación, ¿no?, a que nos acerquemos también a nuestras bibliotecas públicas. Hay muchas muy buenas, podemos irnos a los de los distritos, a la central, a cualquiera de ellas, y poder reclamar nuestra propia literatura y poderla conocer, hacerla más cercana a nosotros. Hombre, la misma crítica que me llevó a criticar a la ONU al principio del programa me hace criticar la historia oficial. Y cuando yo me acerco a un libro donde me explica la historia oficial del mundo, en concreto de Andalucía, pues bueno, lo que sí es verdad que a los musulmanes se nos ordena desde el principio leer. Y esa es una orden de investigar, aprender, reflexionar, como lo pone el propio Corán. Reflexionar, leer, aprender, estudiar. Y esa es una orden que para el musulmán es una cuestión sine qua non del Islam, pero para todos nosotros, el resto de la humanidad, es una invitación. Una invitación que desde la comunidad islámica de Sevilla, desde la mezquita Isbilia, os hacemos para que hagamos juntos, como hemos descubierto hoy, espero que así lo hayamos hecho, en parte el Islam no es tan extraño, sino forma parte de nuestro ser, nuestra naturaleza propia, y así lo reivindicamos. Espero que nos veamos pronto, inshallah, si Allah lo permite, que seáis buenos y que ya sabéis dónde están las mezquitas. Allá donde escuché un muérdano, al muérdano hay una mezquita, hay varias en Sevilla, ¿verdad? Hay varias, en distintas zonas de la ciudad. En cualquiera de ellas tenéis vuestro sitio para acercarse amablemente y conocer de nosotros. Estamos abiertos a vuestra invitación, a vuestra visita. Os invitamos desde aquí y un fuerte abrazo. Sin más que decir, As-salamu alaykum, un abrazo y a seguir disfrutando de la semana. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kunjung tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekat dirimu. Tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenangan. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib